Mi nombre es Enrique Cortés y acabo de publicar este libro que se titula Incendiar el presente, la narrativa de la violencia política y el archivo 1984-1989. Es un conjunto de cuentos escritos por autores de la llamada generación del 80. Se trata de un conjunto de textos que, desde mi perspectiva, tienen valor testimonial y buscan ofrecer una nueva aproximación a la manera en que pensamos la llamada narrativa de la violencia política. ¿Por qué muestra y no antología? Esa es una pregunta buenísima porque me permite presentar una aproximación al periodo, una aproximación de análisis diferente, ¿no? Este libro no está interesado en destacar la calidad literaria de los cuentos, aunque voy a decir que todos los cuentos tienen mucha calidad literaria, sino más bien el hecho de que se hayan producido en un mismo momento, ¿no? Bueno, en 5 años, ¿no? Entonces, mi interés es analizar la producción sincrónica de un momento y ver cuáles son las repeticiones, cuáles son las insistencias temáticas, ¿no? Y lo que yo encuentro cuando hago esta aproximación es más o menos 3 temas, ¿no? Uno de ellos, personajes femeninos que son muy diferentes a los personajes femeninos que habían en la literatura peruana, es decir, no son personajes tradicionales, son más bien estos personajes femeninos, son personajes con inquietud política, son personajes que están politizados, ideologizados y buscan un cambio en la sociedad. Ese cambio podría ser positivo o negativo, visto desde donde lo vemos ahora, pero ese es uno de los temas. El otro tema que vemos, por ejemplo, es la insistencia de estos cuentos en denunciar el abuso por parte de las Fuerzas Armadas. Y el último tema que me parece importante también en este conjunto de cuentos es la cuestión de la justicia. ¿Qué justicia podemos tener, ¿no? En un momento de guerra como muchos de estos autores sienten que vivían? No hay muchos tampoco, digamos, muchas muestrarios o antologías sobre la narrativa de la violencia. Existen 2 o 3, pero ¿por qué cree usted que no se ha trabajado más? ¿Y cuáles son las que usted toma como referencia? Cuéntele a los autores. Sí, yo parto con todas las que hay, ¿verdad? Y las que hay son las de Mark Cox, la antología de la violencia política, donde hay muchísimos autores andinos, la antología preparada por Gustavo Faverón, Todas las sangres, que recoge algunos autores andinos, pero incluye muchísimos considerados autores urbanos o criollos, y el trabajo de Reyes Tarazona sobre la generación del 80, aunque de Reyes Tarazona de hecho me interesa más su antología preparada en los 90 sobre el cuento social peruano, ¿no? Entonces todos estos textos me han servido para poder un poco identificar autores y también diferenciar mi propuesta, que como digo ofrece una metodología de análisis diferente, porque yo parto desde la idea del archivo, es decir, qué hay, ¿no? En determinada, el archivo como un concepto un poco metafórico si se quiere, ¿no? Pero qué hay en ese archivo, cuántos de esos textos publicados en determinado momento nos ofrecen respuestas diferentes o podemos hacer preguntas diferentes de las que estamos haciendo ahora. Finalmente, ¿cuál podría decirse que es la diferencia esencial entre los textos de los autores que están en su libro y, por ejemplo, otros que escribieron sobre la violencia ya recientemente? Alarcón, Roncaliolo, Claudia Salazar, todos ellos. ¿Hay un plus, digamos, de diferencia entre estos y ellos? Sí, y eso es muy claro, ¿no? Y por eso es que yo reclamo en este libro la categoría literatura testimonial, ¿no? Todos estos autores que publican entre el 84 y el 89 están escribiendo en un momento en que los eventos que narran están ocurriendo, ¿no? Entonces hay un elemento de la experiencia histórica que estos autores procesan en sus textos, ¿verdad? Y eso se puede sentir cuando uno lee, no solo en la manera en que digamos, están cerca de los eventos, sino en la manera en que desde la literatura
cifran la narración, ¿no? Personajes testigos, ¿no? Narradores testigos, ¿no? Eso es constante en estos textos, algo que los autores más recientes no ofrecen, ¿no? Los autores más recientes no tienen, digamos, esa experiencia histórica, ¿verdad? Y escriben, ¿no?, a partir de exploraciones, digamos, en el archivo creado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿verdad? O con una mirada un poco distante, ¿no? Con personajes que tienen diversa distancia con los eventos, narradores que no son necesariamente en primera persona, etcétera, ¿no? Entonces hay, me parece, una diferencia radical, y por eso es que yo reclamo que estos autores estaban produciendo en ese instante literatura testimonial.